Buen día. Buen día. Bueno, vamos a continuar con el avance. La última clase, ¿no es cierto?, habíamos quedado en lo que son suma utilizando los fasores, ¿no? Eso es lo que hicimos la última clase. Entonces hicimos la suma, fíjense, de dos ejemplos, ¿no es cierto? Sumar dos funciones aplicando fasores y aplicando también el otro método, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo se hacen o cómo se representan los fasores, ¿ya? Entonces hicimos este ejemplo de aquí, ¿no es cierto?, de sumar dos funciones, dos ecuaciones de onda, y esto es el resultado final, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo sacar información para convertir en fasor una onda, ya sea de voltaje o de corriente. Ya, entonces fíjense, aquí dice pasar al dominio de fasores las siguientes funciones. Es esta función de aquí, ¿no es cierto? Dice, es una onda de voltaje 20 coseno de omega t más 60 grados. Eso tengo que pasarlo al dominio de los fasores. Entonces, yo les había dicho que para pasar a fasores, ¿no es cierto?, simplemente se anotan dos datos y con esos dos datos ya es suficiente tener. ¿Cuánto? ¿Cuáles son esos dos datos? Estos son los dos datos, ¿no es cierto? Que es el ángulo 50 nomás tuviera. y el módulo, ¿no? Bueno, entonces, con esa información, yo puedo sacar los fasores. O sea, simplemente necesito esos dos datos, ¿ya? Que es el módulo y es el ángulo, ¿ya? Entonces, aquí como será el fasor voltaje, fíjense, va a ser 20 es el módulo y 60 grados es el módulo. Esa es la forma de obtener el fasor. El 20 viene aquí y los 60 vienen ahí. Ese entonces es el fasor, en este caso el fasor voltaje. ¿Alguna pregunta sobre cómo se convierte a fasor? Bueno, vamos entonces a otro ejemplo. Aquí está la corriente. ¿Cómo será aquí la fasor corriente? Entonces el único dato que necesito es 5 amplitud. Ya 5,45, ¿no? 5,45 sería eso, ¿cierto? Este de aquí. -20. Eso. Ya, esto está en función seno. Primero, en este caso, cuando tengo función seno, se lo convierte a coseno. Esa es la forma de convertir a coseno. Ya, es 100 coseno de omega t menos 110. Entonces, sería 100 y el ángulo menos 110 grados, ¿no? Eso sería esto sería el voltaje, ¿no? A este de aquí, fíjense en cómo se... Menos 150 coseno de 60, ¿no? Menos 150 y el ángulo 60. No, módulo siempre tiene que ser positivo, ¿no? No puede poner menos 100, o sea, no. Entonces, para eso, fíjense, miren, se hace igual la transformación, ¿no? O sea,
Transformando este negativo es lo mismo. Estas funciones son idénticas, ¿no? Por ejemplo, para t igual a 0, coseno sería coseno de 60, aquí sería coseno de 120. ¿Cuánto sale coseno de 60 por menos 150 y coseno de menos 120 por 50? Veamos si sale el mismo resultado trigonométrico, ¿no? ¿Cómo sale el mismo valor o no? Coseno de 60 sale un medio. Y coseno de 120 igual. Ya, entonces sale lo mismo, ¿no? O sea, haciendo todo sale lo mismo, porque este es un medio por menos 150 va a ser menos 75, y este menos un medio por 150 también da menos 75. Entonces, este ya lo convertimos en fasor, es 150 y el ángulo de menos 120, menos 120 grados. Entonces, esa es la forma de convertir, digamos, sacar la información de esto a fasor. ¿Preguntas? Siempre se lo tenía que convertir, ¿no, ingeniero? Si teníamos, por ejemplo, seno a coseno, ¿no? O no recuerdo bien esa parte. Todo se trabaja, digamos, o con seno o con coseno, ¿no? Entonces, hay que hacer esa conversión porque para no tener así mezclado, ¿no? Entonces, aquí puro coseno estamos trabajando, ¿no? Podemos Está bien, trabajar ingeniero. con seno también. Bueno, entonces ya hemos hecho esos fasores, todos esos fasores, no hay ni una pregunta, ¿no? Entonces, una vez que tengamos los fasores, también podemos graficarlos, fíjense, ¿no es cierto? Graficar es representación fasorial, eso ya es más sencillo, ¿no? Entonces, podemos graficar esos resultados obtenidos. Por ejemplo, aquí tengo 20, 60 grados, quiere decir 20 es el módulo, ¿no es cierto? Esto vale 20 y el ángulo es 60 grados, eso me representa el vector, ¿no? Perdón, el fasor. Entonces, esa es la forma de representar fasores, ¿no es cierto? En el plano complejo este vale 20, 60, ¿no? Bueno, el resto lo mismo, ¿no? El otro era 5, el módulo, y menos 45. El otro era 100 menos 110, ¿no? Y el último era 150 de módulo y menos 120 de ángulo. Entonces, también puedo yo representarlo, ¿no es cierto?, de forma de vectores. Y ustedes saben, si tengo vectores, puedo hacer la suma, la resta, producto escalar, producto vectorial con esos vectores, ¿no es cierto? Ya entonces un número complejo también es un vector. ¿Preguntas? Bueno, Ningún entonces ingeniero. sigamos entonces, ahora vamos a ver qué es la impedancia. ¿A qué se llama impedancia? Fíjense, la impedancia se define como impedancia, dice, un circuito en el dominio de la frecuencia a la suma de la resistencia más la reactancia de forma compleja. Entonces aquí yo tengo un circuito RLC, ¿no es cierto?, que está en función del tiempo, porque fíjense, está en forma de señal de onda, señal de tiempo se llama eso. Entonces primero tengo que convertir esto a dominio de fasores o de frecuencia, y cuando ya hago la conversión, ¿no es cierto?, la resistencia sigue siendo la resistencia, solamente cambia la inductancia. Fíjense, la inductancia se convierte en reactancia inductiva y la capacitancia se convierte en reactancia capacitiva. Y esto de aquí, fíjense, esta rayita significa que es fasor. Y aquí, fíjense, no tiene esa rayita, ¿no?, porque está en función del tiempo. Entonces, fíjense, la impedancia es cuando hablamos de circuitos con fasores. Este es un circuito de fasores. Este no es un circuito, este es el circuito original, ¿ya? Y esto es el circuito de fasores, ¿ya? Entonces, la impedancia, ¿a qué se llama impedancia? Esta es la impedancia. Es un número complejo, ¿no? Y dice que la impedancia es igual a la resistencia más J, la reactancia inductiva, ¿no? O sea, XL menos XC, que es la suma, ¿no? Porque uno es positivo
el otro es negativo. Entonces, eso es lo que se conoce como impedancia. ¿Alguna pregunta sobre impedancia? El vacío, el pintor va a ser A Luis Enrique no le escuché muy bien. ¿Puede repetirme, por favor? el capacitor va a ser menos A. Ya, no sé si alguien puede repetir lo que dijo Luis Enrique Lara. La verdad, no le escuché. ¿Ustedes le escucharon bien, jóvenes? No, ingeniero, igual se escucha entrecortado. Internet está mal. Creo que dijo por qué a ver, otra, la última, por favor, Luis Enrique. El capacitor se va a hacer enojó. No sé. No se entiende Bueno. nada. Escribe en el chat. Lo que entendí es por qué negativo. Sí, siempre esto va a ser así por si acaso, fíjense, eso entendí, ¿no? Capacitor siempre se convierte con menos JXC y este es con positivo, ¿no? Eso creo que preguntó. Ahora voy a ver el chat si es que hay algo. No hay chat todavía, ¿no? Bueno, no sé qué pasa con el micrófono de Luis Enrique, pero bueno, entonces siempre es negativo y este es positivo, ¿no? Reactancia capacitiva, ya hicimos eso ya, ¿no? O sea, el menos J se coloca, y esto es más J ya, ¿no? Entonces, por eso aquí está más y menos. Entonces, eso se llama la impedancia. ¿Y cómo se calcula la reactancia? Esta es la reactancia capacitiva y esta es la reactancia inductiva, ¿ya, no? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre impedancia? Bueno, sigamos entonces. Si yo tuviera un circuito en corriente alterna, ya pasado en fasores, de solamente resistivo, entonces en ese caso la impedancia va a ser igual a la resistencia, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Ya. Si tengo un circuito con solamente reactancia, circuito RL, la impedancia se convierte en R más JXL. Ahora, si tengo un circuito RC, la impedancia va a ser igual a R menos JXC, reactancia capacitiva. Ahora, si tengo completo, lo que dijimos hace rato, ¿no es cierto? La impedancia de un circuito RLC es igual a R más JXL menos XC. Entonces, esas son las posibles combinaciones. Obviamente, sabiendo esto, todo parte de este circuito que está completo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el circuito no tiene reactancia inductiva? Ahora eliminamos esto, ¿no? Y queda R más JL como está aquí. ¿Qué pasa si el circuito no tiene reactancia inductiva? Mire, queda así y quedamos aquí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el circuito no tiene ni reactancia inductiva ni reactancia capacitiva? Entonces, esto se elimina y queda igual a R, ¿no? Entonces, esta es prácticamente la ecuación que engloba todo. Es la ecuación general, digamos, ¿no? De impedancia en circuito RLC. ¿Pregunta? Bueno, como ya vimos entonces las impedancias, ya, ahora vamos a ver qué es la admitancia. Es un nuevo término que se denomina admitancia. La admitancia no es nada más ni nada menos que lo inverso de la impedancia. O sea, lo inverso de la impedancia se llama admitancia, entonces sería 1 sobre Z. 1 sobre Z, y recuerden que la impedancia es R más J, XL menos XC en el caso completo, ¿no es cierto? Entonces esto se llama admitancia. A lo inverso de la impedancia se llama admitancia, ¿ya? Entonces, separando la parte real de la parte imaginaria por este número complejo, ¿no es cierto? Tenemos que separar, esto de aquí es un número complejo, ¿no? Haciendo la operación para convertir en una parte real y parte imaginaria, va a quedar lo siguiente, fíjense, va a quedar un número complejo con una parte real y una parte imaginaria. A esta parte real se le llama conductancia y se mide en Siemens. Y G es G se llama conductancia y B se llama susceptancia y
se mide en siemen. Ya, esto de aquí pues, es B, no es S, aquí yo te lo voy a corregir. Es susceptancia. Entonces aquí hay un nuevo término que se llama conductancia y susceptancia. ¿Cómo se calcula la conductancia en un número de un número complejo? Fíjense, en la conductancia es la inversa a la resistencia y se determina con esta formulita, R sobre R cuadrado más X cuadrado. Eso es la conductancia. Y la susceptancia, fíjense, es lo inverso de la reactancia y se calcula de esta forma. ¿No? B es igual a menos X sobre R cuadrado más X, donde X son las reactancias, ya sea inductiva o capacitiva. ¿No? ¿Preguntas? Entonces aquí tenemos tres conceptos nuevos, ¿no? Admitancia, conductancia y susceptancia, ¿no? ¿Ya? Que es lo inverso de la impedancia, la conductancia y de las reactancias. Bueno, ¿alguna pregunta? Ningún ingeniero. Sigamos entonces. Impedancias en serie, fíjense. Las impedancias se pueden conectar en serie. Aquí fíjense en cómo tengo varias impedancias en serie. Y las propiedades de conexión en serie de impedancias son idénticas a lo que hicimos, resistencias en serie, inductancias en serie, todo eso. O sea, como propiedades se mantienen, fíjense. Por ejemplo, la corriente. ¿Cómo es la corriente en un circuito en serie? Aquí dice que hay una sola corriente que circula por un circuito de impedancias en serie. Eso obviamente ya lo vimos también en la propiedad de las resistencias, ¿no? En la propiedad de las resistencias circula una sola corriente por todo el circuito. ¿Cómo es el voltaje? Fíjense, ¿cómo es el voltaje en una conexión ¿cómo es el voltaje en una conexión en serie? Fíjense, el voltaje es igual a la suma de cada uno de los voltajes, B1, B2, B3, más Bn, ¿no? Entonces, eso es la propiedad de los voltajes, ¿no? Si analizamos, es idéntico a lo que vimos en resistencias, inductancias, capacitancias conectados en serie, o sea, se mantiene prácticamente como propiedad se mantiene, ¿no es cierto? Todas esas propiedades que ya lo vimos en resistencia, inductancia y capacitancia. ¿Cómo calculamos la caída de voltaje? Fíjense, la caída de voltaje es simplemente multiplicando la corriente por cada una de las impedancias. B1 es impedancia 1 por Z1, B2 impedancia 2 por Z2, B3 es, y así sucesivamente, ¿no? B3 impedancia 3 por Z3, ¿ya? También teníamos el circuito equivalente, fíjense, este es el circuito equivalente que tiene una sola impedancia y la impedancia equivalente es igual a la suma de cada una de las impedancias, ¿no? Z1, Z2, Z3, Zn. ¿No? Entonces prácticamente se cumple, si analizo yo, se cumple lo mismo que teníamos en resistencia, prácticamente son las mismas propiedades. ¿Preguntas? O sea, simplemente repasar resistencias en serie y tenemos las mismas propiedades, solamente que aquí tenemos que estamos trabajando con fasores. ¿Pregunta? Está claro, ingeniero. Bueno, de la misma forma, entonces yo puedo conectar también en paralelo, ¿no? O sea, y se cumplen las mismas propiedades. Fíjense, dos o más impedancias están conectadas en paralelo. Fíjense cuando están conectadas de esta forma, ¿no? O sea, igual se cumplen las mismas propiedades, ¿no es cierto?, en paralelo. O sea, la corriente es igual a la suma de cada corriente, ¿no? La corriente total es igual a la suma de cada corriente de cada ramal. O sea, prácticamente las mismas propiedades. Los voltajes son iguales, ¿no es cierto? Eso era otra propiedad. Otro era que la corriente en cada impedancia, ¿no es cierto?, es esta de aquí, ¿no? Esto es aplicando ley de Ohm y el circuito equivalente. Aquí tengo la impedancia equivalente. Fíjense, la impedancia equivalente es igual a la suma de las inversas, ¿no? Así como teníamos resistencias en paralelo. Prácticamente, si analizamos, entonces,
es idéntico a la propiedad de resistencias en serie, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas sobre propiedades en paralelo? Bueno, después teníamos la otra propiedad que es mixto, ¿no? Entonces la mixta igual es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, se cumple la misma propiedades. Por ejemplo, aquí tengo tres impedancias en serie. ¿Qué tengo que hacer con esas tres? Suman. Eso, tengo que sumar, o sea, calcular parcialmente, ¿no? Z equivalente 1 es igual a Z1 más Z2 más Z3, o no, perdón, no es Z4, ¿no? Este es 5 y este es 6, o sea, ir agrupando de tal forma de simplificar el circuito. Entonces, de eso se trata. Bueno, entonces, como ya sabemos ya cómo son las impedancias en serie y paralelo, vamos a ver un ejemplo para que quede bien claro, ¿no? Ya, este es el ejemplo, fíjense. Dice calcular la impedancia equivalente de este circuito que está en el dominio del tiempo. Ya tengo un circuito que está en el dominio del tiempo y me pide calcular la impedancia de este circuito, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaría a hacer esto, no? Obviamente necesito los datos. Los datos que tengo es R1 es 5 ohmios, R2 es 2 ohmios, R3 es 4 ohmios. Aquí están los capacitores, los inductores, la frecuencia y la fuente de voltaje alterno, ¿no? Entonces, esos son los datos, ¿ya? Y me pide calcular la impedancia. ¿Y cómo haría? Una fórmula, nada de dar. ¿Cuál? ¿Cómo haría este ejemplo? Una fórmula para transformar. Ya, entonces, exactamente, tengo que pasar esto a las frecuencias, ¿no? A los fasores, perdón. Y al pasar a los fasores, fíjense, miren, queda esto de aquí, ¿no? La resistencia se mantiene como resistencia, ¿no? Fíjense, solo esto de aquí, fíjense, se lo cambia a las reactancias, ¿no? Fíjense, ¿no? Se lo convierte en reactancia, ¿no? Entonces, así es como se convierte en reactancias, ¿ya? Y fíjense, aquí, esto sería la impedancia Z1, que es un RLC, ¿cierto? Esto sería la impedancia Z2, esto sería la impedancia Z3, y esto sería la impedancia Z4, por decir, ¿no? Así sería, tendría cuatro impedancias, ¿no? Entonces, tengo que calcular las impedancias Z1, Z2, Z3 y Z4 que están conectadas en serie y en paralelo, ¿no? Primero tengo que calcular el factor voltaje, obviamente, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula el factor voltaje? Este de aquí. Aquí es igual. Es igual, fíjense, ya hicimos, ¿no es cierto? ¿Qué datos necesitaba yo para calcular el factor voltaje? Necesitaba dos, ¿no es cierto? Es todo esto de aquí, que es el módulo, y esto de aquí. Esos dos datos se requieren para calcular el factor voltaje. Entonces, esos dos datos son raíz de 2 por 230 y un ángulo de 60. Raíz de 2 por 230, tengo que convertir eso a número complejo. Esto está en números complejos, obviamente solamente que está con módulo y ángulo, y sería esto, 162,6 más J 281,6 voltios. Entonces he convertido el factor voltaje, ¿no es cierto? Ya lo he convertido en fasor, y ahí tengo el primer número complejo B, ¿no?
tengo que hacer lo mismo con las reactancias, ¿no es cierto? ¿Cómo se calculan las reactancias? Fíjense, la reactancia XC1 es igual a 1 sobre omega por C1. Esto va a ser velocidad angular, ¿no es cierto? Es 2 por pi por 50, que es la frecuencia, no 2 pi por frecuencia. Y capacitor 1, fíjense, vale 5 microfaradios, es igual a 5 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Cuánto sale entonces la reactancia 1? ¿Cuánto me da la reactancia 1? 637. 136.6. 636,6. Ya 637. Lo mismo tengo que hacer con las demás, ¿no? Lo mismo, o sea, XC2 va a ser igual a 1 sobre omega C2, 2 por pi por 50 por 3 por 10 a la menos 6. 3 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? 1031. Y lo mismo con la reactancia capacitiva 3, ¿no? 2 pi por 50 por 4 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale eso? 795. 795. 796. Esas son las reactancias capacitivas. La reactancia inductiva lo mismo, ¿no? O sea, la reactancia inductiva es 2 por pi por frecuencia por inductancia 1. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 57. Ah, 57. ya 1,6 y la reactancia capacitiva 2, bueno, va a salir 3,14. Entonces ya tengo ya las reactancias y por lo tanto ya puedo calcular lo que es, ¿no es cierto? Las impedancias. Por ejemplo, la impedancia Z1 está en la siguiente página, pero lo voy a anotar aquí. Z1 ¿a qué es igual? Es igual, matemáticamente es igual a R1, ¿qué más? Más J, paréntesis, X, L1, menos X, C1, ¿no? Entonces, esa es la impedancia Z1, ¿no? ¿Tengo todos los valores? Tengo todos los valores. Entonces, ¿cuánto sale la impedancia Z1? ¿Cuánto da la impedancia Z1? R1 es 5, ¿no? X L1 menos XC1, XL1 es 1,6 menos 637. ¿Cuánto saldría? Saldría 5 menos 635 más o menos, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, se entiende cómo a partir de las reactancias se calculan las impedancias, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces a partir de las reactancias se calculan las impedancias, ¿sí? ¿Ya? ¿Y cómo se calculan? Fíjense, aquí está la impedancia. Z1 es igual a R1, lo que le decía, ¿no? Es igual a 5 menos 63. Lo mismo con el resto, ¿no? Entonces, Z2 es igual a R2 más JXL2, sale 2 más J34, y Z3 es igual a R3 menos JXC3 y es igual a 4 menos J100. Entonces, y Z4 que es igual a esto de aquí. Entonces, ahí no hay problema, ¿no? Entonces ya tengo las 4 impedancias que están aquí en este circuito
Pero aquí habían dos impedancias en la parte central, ¿no? Entonces eso voy a llamar Z equivalente 1. Y Z equivalente 1, ¿a qué va a ser igual? A la suma de Z2 más Z3. Aquí están las dos impedancias. ¿Cuánto sale sumando estos dos, Z2 y Z3? Está aquí, ¿no? La Z2 y Z3. ¿Cuánto sale sumando? Sería 6 y en la parte imaginaria sería menos J1058 ohmios, Z equivalente 1. ¿En qué están conectadas ahora estas tres impedancias? Aquí me puede decir qué conexión tienen las tres impedancias. Paralelo. Eso. Están en paralelo, por lo tanto, ¿cómo se hace en paralelo? Se hace así, ¿no? Z1 más 1 sobre Z equivalente 1 más 1 sobre Z equivalente 4. ¿Cuánto sale eso? Aquí están los valores, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Calculadora, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? Ingeniero, ¿no influiría ese J? ¿Cuál J, perdón? ¿Cuál J? ¿Cuál J? La J de número binario, creo que, ¿no? ¿Cuál J? La J que está en el denominador no sería, no me imagino. Son, pues, pero hay que, por eso hay que calcular eso, ¿no? Hay que sumar, hay que dividir, perdón, eso, ¿no? Influye obviamente ese J, ¿no? Estoy calculando ahorita. ¿Cuál? 1,22 menos J 268. ¿Cuánto sale? Z equivalente 1,22 menos J 268 ohmios. Ahí está. Ya, ahora sí, ya, gracias. ¿Cómo es ahora? ¿Qué consultas tenían? ¿A dónde está el de que influía el J? ¿Dónde está? Que preguntó. No, yo era ingeniero, el que me estaba confundiendo. Entonces, ahí tengo Z equivalente, ¿cierto? Ya, entonces, el ejemplo decía calcular la impedancia equivalente, ¿cierto? ¿No? Entonces, el circuito equivalente de todo esto va a quedar así, ¿no? O sea, Su micrófono, ingeniero. repetía que se sobreentiende que esto es la resistencia y esto es un capacitor, ¿no? X reactancia capacitiva, ¿no es cierto? Entonces, esto es igual a R menos JXC, ¿no? Entonces, aplicando la ley de Ohm, a este circuito puedo calcular yo la corriente, ¿no? La corriente es B sobre Z, o sea que sería igual. El voltaje ya teníamos, ¿no es cierto? Es unos 162 más J, 281 voltios, y la impedancia equivalente es 1,22. ¿Cuánto sale esta división? Para verificar si está bien este valor, ¿no? ¿Cómo sale ese valor o no? Está bien, nomás, ingeniero. Ya. Entonces aquí tengo la corriente convertido en módulo y ángulo, sería 1,21 y un ángulo de 120 grados. ¿Ya? Ahora tengo que convertir eso al dominio del tiempo, ¿no? Al circuito original. Esto es la era equivalente y esta es la capacidad equivalente. Todo está en el dominio del tiempo. El voltaje, fíjense, en el voltaje era esto nomás, ¿no es cierto? No hay problema. La corriente, fíjense, en la corriente, los datos que necesito para convertirlo, ¿no es cierto? Son dos. Este de aquí que es la amplitud y esto es el ángulo. Entonces aquí están
120 es pi sexto, por si acaso, ¿no? Pi, 5 sextos de pi es 120 grados. Y aquí está el 1,21, 1,22. Tengo entonces aquí la corriente, ¿ya? La resistencia equivalente de la impedancia equivalente saco, ¿no? 1,22. Y la capacidad equivalente, hay que hacer la antitransformación de esto, es 1 sobre omega xc. Y aquí, obviamente, ¿cuánto faradio sale? Esto es igual a 1 sobre la velocidad angular, era igual a 2 pi por frecuencia, ¿no? Que es 50, ¿no? Y la reactancia capacitiva, que vale 268, ¿no? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cómo calculamos el 2pi, G, perdón, de la velocidad angular? La velocidad angular, ahorita vamos a hacerlo. Aquí va a ser yo, ¿no? La velocidad angular se define como 2 por pi por la frecuencia. Esa es la velocidad angular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué duda tienes sobre? No, sí, está bien. Eso viene de fórmula, ¿no? Perdón, Inge, sí, me confundí, gracias. Sí, eso viene de fórmula, ¿no? Perdón. Eso viene de fórmula, ¿no? 2 por pi por frecuencia, eso viene de fórmula, ¿no? Perdón. ¿Cuánto sale entonces la capacidad? Sería 1,18 por 10 a la menos 5. Ya, eso es en faradios. Ahora hay que dividir entre 10 a la sexta para convertir a microfaradios, ¿no? Realmente la capacidad viene en microfaradios, ¿no? Bueno, pero no importa. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio que está en el dominio del tiempo? Entonces, hemos hecho todo un procedimiento para convertirlo a fasores y ahora lo hemos pasado en el dominio del tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Tendría 1,18 por 10 a la menos 11, dividido entre 10 a la 6. A ver, mire, aquí lo da la relación. Un faradio es igual a 10 a la sexta microfaradios, ¿sí? Esa es la relación para convertirlo de faradios a microfaradios, ¿sí?
Saldría por 10 a la menos 11 faradios en este caso. Esta es la relación, fíjense, tiene que convertirlo a microfaradios, ¿sí, no? Entonces tiene que multiplicar por 10 a la sexta, ¿no? Era multiplicación, pero no era división, ¿no? $11,8, creo. Eso. Son 11 microfaradios sería, ¿no? Sí, correcto, microfaradios. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? C equivalente, entonces siempre nos ha de resultar como faradios y tenemos que convertirlo a microfaradios, ¿en qué? Sí, o sea, generalmente la unidad de un capacitor es en microfaradios o nanofaradios, no es en faradios la capacidad de un capacitor, ¿no? Gracias. Bueno, entonces ya tenemos ya el circuito equivalente. Ahora ya, entonces ya podemos entrar a lo que es ya en la solución de circuitos de señal alterna utilizando fasores. Ya, entonces aquí tenemos otro circuito y en este circuito me pide la corriente, ¿no es cierto? La corriente. Entonces, primero me pide construir el circuito en el dominio de los fasores, convertirlo a fasores, ya calcular la corriente en fasores y luego calcular la corriente en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces, y también me pide aplicando lo que es ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, bueno, ya hicimos, ¿no? Esto, tenemos que convertirlo esto como se dice, a fasores, ¿sí? Y después vamos a hacerlo aplicando ecuaciones diferenciales, ¿sí? ¿Cómo se hace entonces el circuito en fasores? Ya hicimos, ¿no? Esto es el circuito de los fasores, ¿no? La resistencia se mantiene, ¿no? La resistencia se mantiene, la inductancia se convierte en esto de aquí, JXL, el capacitor en JXC, y el fasor voltaje en esto de aquí, ¿no? Entonces tengo que calcular cada uno de estos términos, ¿no es cierto? Que ya hicimos en el anterior ejercicio. Entonces, vamos a empezar con la reactancia. La reactancia, ¿no es cierto?, es igual 2 por pi por frecuencia por inductancia o omega por L. Entonces tengo todos los valores aquí, simplemente los reemplazo, ¿no? Sería 2 por pi, la frecuencia es, bueno, tengo omega en realidad, ¿no? Son 5.000, no necesito frecuencia porque tengo 5.000 sería 5.000 por 32 por 10 a la menos 2, esto milihenry, hay que convertir a henry, entonces 5.000, ¿cuánto salía por 10 a la menos 2? Sale 160. ¿Ya? ¿Cuánto sale la reactancia capacitiva? Fíjense, es igual a 1 sobre omega C. Omega es 5.000 y el capacitor es 5 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Cuánto sale eso? Sale 40. Y el fasor voltaje necesitaba dos datos, ¿no? Esto es 750 y el ángulo 30 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo era la impedancia? ¿Se acuerdan? La impedancia era igual a R más JXL menos XC. Sería 160 menos 40. Esto yo lo puedo sumar. Esto yo lo puedo sumar, ¿no es cierto? Esto sumando. ¿Cuánto sale estos dos de aquí? ¿Cuánto sale sumando? 120. 120. Entonces aquí queda 90 más J120. Y el módulo de ángulo sería la impedancia 50
y el ángulo de 53 grados, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Una pregunta sobre la impedancia. Bueno, entonces ya tengo la impedancia, ahora puedo calcular la corriente, ¿no? ¿Cómo se calculaba la corriente? ¿Se acuerdan? Acá digo la corriente. Voltaje sobre impedancia. Voltaje es 646 más J375 y la impedancia es 90 más J120. Estos son la división de dos números complejos y eso me da 4,5 más J1,96 amperios. Y en ángulo sería 5 con un ángulo de menos 23 grados. No puedo hacerlo en fasor esto de aquí. Miren, aquí está el fasor de voltaje y la corriente. Pero bueno, no me pide eso, ¿no? Ahora tengo que convertir esta corriente, pasarla en el dominio del tiempo. Entonces, esta es la corriente. ¿Cómo se pasa al dominio del tiempo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se hace el paso? Con la fórmula nomás, pero Ya necesito dos datos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos dos datos que necesito? Es I máximo, que viene a ser 5, y este ángulo que viene a ser menos 23. Entonces, fíjense, la corriente sería 5 coseno de 5000 menos 23 grados, eso sería la corriente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en cómo con fasores en un instante podemos sacar valores de corriente en el dominio del tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta de este ejercicio de aquí? no sería llevarlo a radianes, eso 23,13, ingeniero. Claro, también puede llevar a radianes, ¿no? Que tendría que multiplicar por pi y dividir entre 180 grados, y eso le va a dar en radianes, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Bueno, entonces, ahora por ecuaciones diferenciales, ¿cómo será? Bueno, ya planteamos esto por ecuación diferencial, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, aplicando la ley de Kirchhoff, el voltaje de esta fuente se va a repartir en estas tres. Esto es BR más BL más BC. Sería, esta ley de Ohm es corriente por resistencia, el voltaje en una inductancia es igual a R por la derivada de la corriente respecto al tiempo, y el voltaje en un capacitor es la integral de 1 sobre C, la integral de corriente diferencial de tiempo, ¿no? Este es el voltaje, lo reemplazo aquí, esto es 90 I de T, esto es BL y esto es BC. Reemplazando, ¿cómo va a quedar? Esto de aquí, ¿no es cierto? Esto se llama ecuación diferencial y hay que resolverlo, ¿no? Ecuación íntegro diferencial se llama esa, ¿no? ¿Y cuál es la incógnita? Es la corriente, ¿no? Y aquí está la solución. Bueno, no lo hice yo, pero lo pueden hacer ustedes, ¿no es cierto? Esa es la solución de la ecuación diferencial. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ingeniero, ¿podemos utilizar calculadora para sacar más rápido la ecuación en el examen? Sí, pueden usar calculadora, ya no hay problema. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí otro ejemplo, por ejemplo, de un circuito en paralelo, se puede hacer lo mismo, ¿no? Hay que convertir a fasores y luego calcular eso, pero bueno, no quería llegar ahí, ¿no?
Bueno, ahora vamos a ver la siguiente clase, es la última clase por si acaso, y vamos a ver fecha de examen final. Es ya obviamente todo lo que vimos en el primer parcial, ¿no es cierto? Vimos leyes de Kirchhoff, método de corriente de mallas, ramas, y todo eso, ¿no es cierto? Utilizando obviamente los fasores, y con eso estaríamos acabando, ¿no es cierto? Como se dice, la materia, y vamos a fijar fecha de examen. ¿Una pregunta? ¿La nota del examen, ingeniero, la va a decir la próxima clase? Sí, la voy a decir, no se preocupe, lo voy a decir ya, ¿no? Ya, Entonces, la última clase es el día miércoles sería, y con eso ya fijamos fecha de examen. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿dijo fecha de examen final o segundo parcial? Segundo parcial, vamos a fijar el miércoles, ¿no? Ya, sí, está bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces quedamos ahí, jóvenes. Entonces, el día miércoles es la última clase y fijamos fecha de examen, ¿no? El día miércoles, el examen del segundo parcial. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Este miércoles que viene, ingeniero. Claro, mañana pasado vamos a acabar y fijamos fecha de examen. ¿No? ¿Ya? Ya, perfecto. Bueno, entonces el miércoles, la última clase, jóvenes, nos vemos el día miércoles. ¿No? Nos vemos, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Ya, hasta luego. Ingeniero.